Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Sean ustedes bien bendecidos, muy bendecidos, pero bendecidos de parte de Dios. Y mi oración por ustedes es que haya esa pasión, ese deseo de conocer más a Dios a través del estudio de la palabra. Entonces seguimos con el capítulo 14 de Apocalipsis. Y quiero comenzar con esta introducción, antes de llegar al estudio que estamos teniendo del capítulo 14 de Apocalipsis. Miren, a nuestra sociedad le gustan los ganadores, ya sea en la política, en los negocios, en el entretenimiento, en los deportes o en la política. Y me uno, no quiero nomás decir, yo me uno. Admiramos ciegamente a quienes tienen éxito, pero por otra parte no toleramos a los perdedores. Por ejemplo, los entrenadores que pierden son despedidos. Los jugadores que pierden son negociados a otros equipos. Los ejecutivos que pierden son reemplazados. Y los políticos que pierden pues son rechazados en las votaciones para que no ocupen un puesto más. Nuestros héroes son los que salvan todos los obstáculos y triunfan al final, como en las películas, ¿no? Aunque no respaldamos del todo esta definición que tiene el mundo acerca del éxito, no obstante, la Biblia se refiere a la vida cristiana en términos victoriosos. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 8 y el verso 37, y ahorita lo digo, voy a dar una serie de escrituras. Si no tienen oportunidad de estarlas viendo juntamente conmigo, apúntenlas. Pablo en Romanos capítulo 8 y el verso 37 menciona que somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. En su primera epístola, Juan, en el capítulo 5 y del verso 4 al 5 escribió, esta escritura está tremenda. Capítulo 5, el verso 4 al 5 de la primera epístola de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Nomás para empezar aquí estamos viendo que aquí está hablando de victoria en cuanto a la vida cristiana. Es más, Pablo en este texto que les acabo de mencionar, el 8:37, en el inglés dice conquer. Somos más que conquistadores. Conquer, right? Yeah. Y Juan dice que nosotros somos vencedores porque creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, por fe. En 1 Corintios capítulo 15 y el verso 57, Pablo exclamó, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, añade algo más, dice, a Dios gracias que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ok, pero los triunfos y las victorias de los creyentes en esta vida son incompletos y estropeados por contratiempos y derrotas. El mundo, la carne y Satanás, los tres enemigos a vencer del cristiano, mientras estemos en toda nuestra vida cristiana. Ellos ponen su parte, ellos hacen su parte a pesar de todos nuestros esfuerzos, todo lo mejor que podamos hacer, pero es una lucha contra estas tres cosas, el mundo, la carne y Satanás. Pablo
Pablo, estando encarcelado, abandonado, lo abandonaron varios hermanos, Dimas y los otros, los demás. Él mismo expresó que lo habían abandonado y se fueron para el mundo. Y él ahí en la cárcel, ahí él exclamó en segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Escribió como unas palabras, como si fuera un epitafio. El epitafio es el que se pone en los sepulcros. Miren lo que dice Pablo, y esta es buena para ponerlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de vida, la cual me dará el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan y aman su venida. Pablo, después de su conversión, en verdad, él ya alcanza a mirar todo esto en la vida cristiana. Y este es el punto de esta introducción. El mismo apóstol Pablo, después de que habla de esa vida victoriosa en Cristo, de la vida cristiana, él mismo describe su experiencia cristiana en Romanos capítulo 7, verso 14 al 24. Ahí sí, vayan para allá, los voy a esperar un rato. Vayan para allá en Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Ahí termina el párrafo de esa analogía que el apóstol Pablo va a presentar, donde está escribiendo su experiencia cristiana y da una serie de lamentos de su penosa situación espiritual, junto con todas las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana. Miren el verso 14, cómo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo está afirmando que la ley no es el problema, porque la ley es espiritual. La ley nunca ha sido un medio para la salvación, porque la salvación ha sido y seguirá siendo siempre por el poder de la gracia de Dios operando a través de la fe de las personas. Siempre ha sido así. Pablo no está diciendo que él todavía, porque dice ahí, más yo soy carnal, él no está diciendo que él todavía es de la carne. No, él está diciendo que la carne es de él, está en él. Pablo está diciendo, yo todavía soy de la tierra. Yo todavía soy un ser mortal. No está diciendo que él todavía es de la carne, sino que la carne está siendo parte de él. Él mismo dijo en 2 Corintios capítulo 5 y el verso 16, una escritura tremenda. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 16. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. ¿Sí lo tienen ahí? Lo que está diciendo aquí Pablo es que después de su conversión, él ya no volvió a evaluar a las personas según en base a criterios externos y mundanos. Y no solo cambió su perspectiva en cuanto a las personas, sino también en cuanto a Cristo. Porque él siempre miró a Cristo como un rabino galileo impostor, un falso Mesías, un hombre que estaba en contra del judaísmo. Pero ahora ya no lo ve así. Ahora él lo ve como el Dios encarnado, el Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso, ya no lo mira así. Y eso es precisamente lo que Pablo está tratando de decir en este primer verso, en el capítulo 14. Mas yo soy carnal,
no es que esté en la carne, sino que la carne todavía sigue siendo de él. Y luego dice, vendido al pecado. Esta frase es la que ha ocasionado que muchas personas expresen que Pablo está hablando no de un cristiano, sino de una persona inconversa, que no está hablando de un cristiano. Pero el verso 23 ahí mismo, ahí menciona o aclara que solo sus miembros, o sea, su carne, su cuerpo carnal, es el que está cautivo a la ley del pecado. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí en este primer verso es la condición de todo creyente. Pero enseguida va a hablar de la prueba que viene y luego enseguida habla de la fuente que viene por la cual el creyente está pasando por esa situación. En todo ese párrafo que está hablando Pablo, toda esa narración que está haciendo, esa analogía, ustedes van a ver ese patrón, la condición del creyente, la prueba que viene y luego la fuente de dónde proviene todo eso. Muy importante esto que está hablando aquí Pablo. Lo necesitamos todos como cristianos. Miren el verso 15, ahí está la prueba. Ya miramos la condición. La condición es porque yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la condición. Ahora viene la prueba, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces la prueba que Pablo presenta para demostrar que el pecado seguía morando en él, se basa en la realidad de su situación, en la que él se encuentra. O sea, en otras palabras, Pablo está expresando el conflicto que hay, el conflicto interno que hay en todo cristiano, sea hombre o sea mujer. Hay, como dicen, una guerra entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque su hombre interior, ese que fue creado de nuevo a semejanza de Cristo y donde está habitando el Espíritu Santo, es el que ahora puede ver algo, gracias a Dios, de la santidad de Dios, algo, no en su totalidad. Y puede ver también algo de la gloria venidera, de la ley perfecta de Dios. Y es muy importante entender eso, porque eso Pablo lo expresa en una escritura muy conocida de nosotros, Gálatas, capítulo 5 y el verso 17. Ahí habla también de la lucha del creyente. Gálatas, capítulo 5 y el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quieren. No se confundan con la E mayúscula del Espíritu, ahí no está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu no tiene que pelear con nuestra carne. El Espíritu no es su trabajo, ese no es su ministerio. Ahí, acuérdense, yo les mencioné, no sé si 2 estudios atrás, les dije que en el escrito original no hay mayúsculas, no hay puntos, no hay comas, no hay divisiones de capítulos, todo es una narración. El que tengamos mayúsculas, tengamos puntos y comas y divisiones de capítulos es por los traductores, los que traducen la Biblia a ciertos idiomas. Pero aquí, en este capítulo, la E mayúscula, no se confundan, está hablando del espíritu humano, no el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir en Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne, de este cuerpo, es contra el espíritu, ese que ha nacido de nuevo, ese que se le dio vida. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Verso 17, ¿dónde estamos? Ahí estamos en eso de Romanos. Capítulo 7, verso 17. De manera, aquí está ya la fuente de dónde proviene eso que está pasando el cristiano. De que quiere hacer el bien que quiere y no puede, y el mal que no quiere, lo que aborrece, eso hace. Miren,
De manera que ya no soy yo, pongan atención en eso, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa es la fuente. Observe la frase, ya no soy yo. Ahora, aquí Pablo no está enseñando que el cristiano tiene dos personalidades, ¿verdad? No, no fui yo, es un yo. O que tiene, que tiene dos personalidades, ¿verdad? No, es el otro yo, tiene 5 personalidades. No, aquí no está hablando de dos personalidades ni dos naturalezas. Solamente existe una persona salvada. De la misma manera que antes de la salvación solo existía una persona perdida. Nomás está hablando de una persona. Y si ustedes se fijan a lo largo de todo el capítulo 7 de Romanos, Pablo ha estado, esto es importante, en términos personales, él está hablando de él. No está hablando de una segunda persona, no está hablando de otra tercera persona, no, está hablando de él, en términos personales. Entonces lo que Pablo aquí está hablando es de un cambio radical que ha habido en su vida. De la misma manera que ha ocurrido en todo creyente. Y eso es muy importante, porque eso es una evidencia de que Dios ha hecho algo en tu vida. Se me han presentado hombres, personas que ore por ellos para que ellos sean salvos, o que le haga la oración de salvación. Le digo, mira, yo voy a orar por ti, y tú puedes orar por ti mismo y decirle que recibes al Señor y lo que tú puedas expresar en tu corazón. Pero una cosa sí te digo, si tú después de aquí sales de la iglesia y sigues tu misma vida de siempre y no hay un cambio en tu vida, tú no has recibido nada de Dios. Porque la evidencia es la transformación de la vida en una persona. Si no hay un cambio en tu vida, tú no has recibido nada de Dios. Y es importante porque estas palabras, esta palabra que dice la frase ya no, esa en el texto griego es un adverbio negativo de tiempo que indica un cambio completo y permanente. Porque Pablo está hablando de un cambio radical que ha habido en su vida, de la misma manera que ocurre en todos nosotros. Entonces, en el texto griego habla de un cambio completo y permanente. O sea, en otras palabras, el nuevo yo de Pablo, ese hombre nuevo, interior, ya no aprueba el pecado como antes lo hacíamos, sino que ese pecado trata de aferrarse a él por medio de la carne. Acuérdense, el pecado antes residía en lo más profundo de nuestro ser, pero cuando vino esa transformación en nuestra vida, esa regeneración a nuestro espíritu que estaba muerto, insensible a Dios, muerto espiritualmente, el alma es la que estaba esclava del pecado, esa fue la que fue redimida. Ese ser interior, ese está intacto. Ahí habitaba antes el pecado, de ahí fue sacado. Pero como todo en esta vida no se dejan vencer, el pecado tampoco se va a dejar vencer, sino que va a tratar de aferrarse en lo que pueda para volver otra vez. Ya no reina, ya no debe reinar en nuestra vida. Pero aún los residuos pecaminosos todavía quieren aferrarse a nuestra vida, y ¿saben en dónde está? En este cuerpo, en esta carne. Y miren, pero habiendo un cambio en tu vida, tú ya llevas un triunfo, tú ya eres una persona victoriosa, tú ya venciste. Cuando el Señor Jesucristo da su mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, si ustedes se fijan, Él termina, la terminación que Él da en cada mensaje a la iglesia dice, y al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida, y al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y da muchas esperanzas, pero dice, y al que venciere. Todo cristiano en el momento de la salvación ya es un vencedor, ya es un conquistador. Y eso es muy importante. Pero Pablo explica la razón por la cual él tuvo ese cambio en su vida. En Gálatas capítulo 2 y el verso 20,
una escritura muy importante. Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Miren lo que dice ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no, ahí está otra vez la misma palabra griega, que habla de un cambio radical en la persona. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, eso del pecado que mora en mí, pues es importante nosotros entenderlo. Acuérdense, después de la salvación es lo que les estoy diciendo. Después de la salvación, el pecado, como si fuera un gobernante que fue depuesto, quitado de su cargo y exiliado para que no reine más en la vida del creyente, tanto hombre como mujer, estoy hablando de tanto el hombre como la mujer, fue erradicado ese pecado, donde reinaba en nuestro ser interior. Pero de una manera u otra, ese pecado trata de sobrevivir, pero como ya no puede residir donde estaba antes, en lo más profundo del ser de la persona, una persona inconversa, una persona que no ha aceptado a Cristo, no ha recibido a Cristo en su corazón. Esa persona, su pecado está en su espíritu que está muerto y en su alma que no ha sido redimida y todavía está esclavo del pecado. Acuérdense, el pecado no lo comete este cuerpo, el pecado lo comete el alma. Así lo dice la Escritura en Ezequiel. No recuerdo ahorita la Escritura, pero me acuerdo. Dice que el Padre no llevará, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa es la que estaba esclava del pecado. Pero ahora, como el pecado fue echado fuera de ahí, él va a buscar dónde residir y dónde creen que reside. Él va a buscar una habitación para que esos residuos pecaminosos vengan a habitar otra vez. Está aquí, en este cuerpo. Entonces, tengan bien presente eso, es muy importante. El pecado que habla Pablo aquí, que mora en mí, está en el cuerpo, y ahí lo va a describir más adelante, se lo estoy diciendo ahorita con anticipación. ¿Por qué razón? Porque el espíritu y el alma, que es lo que habla Pablo lo menciona, la Biblia lo menciona, es el hombre interior, ese ser creado, que ha sido creado nuevo a la semejanza de Cristo. Todos nosotros como creyentes que hemos experimentado esa transformación, esa regeneración en nuestra vida, ese espíritu, con ese es con el que nos vamos a presentar delante de Dios, santo y puro. Ese no lo mueve nada. Si la muerte viene a la vida de un creyente, este cuerpo va a estar en espera de la resurrección. Nosotros temporalmente estamos en este cuerpo, pero un día va a venir la redención de este cuerpo, ya sea en el rapto de la iglesia o ya sea cuando venga la muerte y esperar la resurrección. Pero es muy importante nosotros entender esto. Verso 18. Miren, ahí vamos a empezar otra vez con el patrón del que les mencioné yo en las cartas de adelante. La condición, primeramente, del creyente, luego la prueba y luego la fuente de donde viene. Miren verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no al hacerlo. Verso 19. Ahí está la prueba. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahora, la fuente, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no, me presente esa partecita, que aunque la sueñen, pero les va a ayudar. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
verso 21. Otra vez el patrón. Ahí está el verso 21, la condición. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora la prueba, verso 22, verse 22. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Miren, ese hombre interior, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Ahí no puede estar hablando de un incrédulo. Un incrédulo no puede decir eso. Un inconverso, una persona que no es cristiana, no puede decir eso. Aún dice, porque según el hombre interior, ese que ha nacido, me deleito en la ley de Dios. Ahora viene la prueba, verso 23. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros. Porque ahí es donde vino, ahí es donde trata de sobrevivir. El pecado que fue destronado de nuestra vida para que ya no reine más, Él tiene que buscar de una manera o de otra, se los va a arreglar para volver a habitar el ser humano. Y la única manera es ¿por qué en el cuerpo? Porque el cuerpo todavía no ha sido redimido. Este cuerpo es el mismo de cualquiera de todos, aún de la gente que no conoce a Dios. Es el mismo. Entonces miren, en el verso 23, la prueba, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esa palabra mente es el hombre interior, es el que ha nacido de nuevo, ese creado de nuevo, ese adentro, contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo, ahí está la fuente, a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros, aquí. Ahora miren el verso 24, ahí este último lamento de Pablo, porque son puras lamentaciones, este último lamento de Pablo es todavía más intenso que los demás. Él clama con angustia y frustración, miren lo que dice, verso 24, miserable de mí. Y enseguida hace una pregunta cuya respuesta pues él la conoce, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deja en claro que la causa de su frustración es el cuerpo de muerte, en el cual él tiene que vivir temporalmente. Es únicamente, repito, el cuerpo de un creyente el que sigue estando sujeto al pecado y a la muerte. El cuerpo, no nuestro espíritu, no nuestra alma, que es lo que compone el hombre interior. Esos están intactos, esos son los que están. Esa es la posición que Pablo habla, que vamos a presentarnos delante de Dios sin mancha, santos y sin mancha, irreprensibles, porque el de adentro ese ya no lo va a mover nada, nadie. Entonces la lucha está en nuestro cuerpo. La frase librará, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí da la idea básica de rescatar de un peligro, como cuando un soldado iba hacia el lugar donde se encontraba su camarada herido y lo toma y lo lleva a un lugar seguro. Entonces Pablo anhelaba que llegara el día en que tendría que ser rescatado de ese último vestigio de la vieja carne que todavía está en nosotros y que no ha sido redimida. En el verso 25, el apóstol Pablo, sin titubear, testifica sobre la certeza de su rescate futuro. Y fíjense, da gracias a Dios incluso antes de ser hecho libre. ¿Qué dice en el verso 25? Gracias a Dios. Y luego, miren lo que menciona. Enseguida de ahí, dando gracias. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Repito, no se confundan con la palabra mente.
es el hombre nuevo que ha nacido. Yo con mi hombre interior que ha nacido de nuevo, le sirvo a Dios, le alabo a Dios, adoro a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo está terminando con una síntesis de los dos lados de esa terrible lucha que el cristiano tiene, que hay tanto en el Hijo de Dios como en la hija de Dios. Por eso dice que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, esta analogía de Pablo en cuanto a la lucha que hay en el creyente es muy importante para que cuando quieran entrar pensamientos de culpabilidad, que los hay, vienen muchas veces a la vida del creyente, tanto hombre como mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que todavía no has llegado a ser lo que Dios quiere que tú seas, y entra como aflicción, entra hasta desánimo. Pero lo que yo te puedo decir en esta hora es que cuando tú sientas esa contrición en tu espíritu, que sientes que no estás avanzando, que no estás creciendo en esta vida cristiana, esa es una señal de que tú eres un hombre que ha nacido de Dios, una mujer que ha nacido de Dios, que perteneces a Dios. Esa es buena señal. Y para que mejor tú veas lo que Dios tiene para adelante contigo, el capítulo 8 de Romanos, fíjate cómo empieza, ahí termina el capítulo 7, pero yo quiero que veas el capítulo 8 y el verso 1, cómo empieza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, aunque la carne ya no está en nosotros, eso lo sabemos, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, está hablando como un hecho ya eso, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3 me parece que dice ahí, porque la ley, por cuanto era débil por esta carne, por este cuerpo, no la ley, el cuerpo era débil para cumplir las ordenanzas de la ley. Porque la ley, por más que hay que entender la frase como la estaba usando ahí, si leen una Biblia de nueva versión internacional, te lo da un poco más claro, pero yo te lo estoy dando conforme a la Biblia que yo tengo, que es la King James o la Reina Valera. Porque la ley, por cuanto era débil por esta carne, no podía cumplir esa ley. Y por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, para condenar el pecado en su carne, en su cuerpo, porque Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Y el verso 4, ahí está el propósito de Dios, para que la justicia de Dios, eso es lo importante, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ya no estamos en la carne está en nosotros, pero nosotros ya no estamos en la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como dijo el Señor Jesucristo, lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pablo en Romanos capítulo 8, ahí también te da una analogía, los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. No está hablando de un creyente, ahí está hablando de los que andan en la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Quién anda en la carne? El que no ha nacido de nuevo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que es de la carne, carne es. Le dice a Nicodemo, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Si no nace de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es lo que está diciendo. Entonces es muy importante entender esta analogía del apóstol Pablo. Porque miren, la Biblia no oculta,
no oculta el pecado de grandes hombres de Dios. De todos esos grandes hombres de Dios que miramos en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, que nos maravilla esa relación que ellos tenían con Dios. Sino que Él los expone. Él expone el pecado de todos ellos para que sean como un espejo para nuestras vidas, para nosotros. Para que nosotros veamos que ellos eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago, capítulo 5 y el verso 7. Ellos tenían las mismas pasiones, los mismos deseos, las mismas batallas, todo tenían ellos. Nosotros tenemos más que ellos porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y traemos un testimonio en la conversión de nuestras vidas. Tenemos su palabra morando de nosotros. Ellos vivían la palabra de Dios al momento, la escuchaban y caminaban con la palabra. Eso está tremendo. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Criticamos a Israel porque no obedecía y que era rebelde y que era... Pues nosotros estamos cortados con la misma tijera, pero Dios nos ha bendecido grandemente a nosotros. Nos ha dado mejores. Hebreo nos habla de las mejores promesas que nosotros hemos recibido aparte de ellos. Yo les daba en el estudio anterior que a ellos no se les dio lo prometido para que ellos no fueran perfeccionados antes de nosotros. Ellos nos esperaron a nosotros para que ellos fueran perfeccionados. Hasta que no viniera Cristo y muriera en la cruz por nosotros, entonces ellos recibieron la justicia de Dios. Y por eso allá en el cielo, nadie va a ser superior a nadie. Vamos a ver a Daniel, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Isaac, a Jacob, vamos a ver a todos ellos, pero no vamos a ser superiores, porque todos estamos cubiertos con la justicia de Dios. Es una maravilla la que Dios hizo con nosotros. Es algo tremendo. Abraham, mira, para que te fijes nomás, te voy a poner unos ejemplos. Abraham, el amigo de Dios y el padre de la fe, 2 veces mintió acerca de Sara, diciendo que ella era su hermana y no su esposa. ¿Ustedes recuerdan? Han visto esas escrituras. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo declaró: he visto a David un hombre conforme a mi corazón. Pero él fue culpable de adulterio y de asesinato. Pedro fue el líder y el vocero de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Pero él 3 veces negó al Señor, diciendo que no conocía a Jesús. No lo conozco. Hasta le gritó a la mujer por la 3ª vez: te lo he dicho que no lo conozco. Y ahí se acordó que el Señor le había dicho que 3 veces lo iba a negar. Repito, los grandes triunfos del creyente son incompletos, son imperfectos. No es como el pensamiento que tiene el mundo del éxito de las personas. No es así. Tenemos que entenderlo de nosotros. Pero esto es para vida. Esto es para vida. ¿Por qué digo eso, que los grandes triunfos del creyente son imperfectos? Porque dice Primera de Reyes, capítulo 8 y el verso 46, que no hay hombre en la tierra que no peque. Eclesiastés, capítulo 7 y el verso 20, dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Y por lo tanto, nadie puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie. Proverbios capítulo 20 y el verso 9 lo dice así. Entonces la definición superficial que el mundo tiene acerca del éxito de las personas no tiene absolutamente nada que ver con la vida victoriosa de la vida cristiana. La vida cristiana victoriosa que nos muestra la Biblia. No tiene nada que ver. Pero lo más tremendo es que más aún en el ambiente cristiano, hoy uno de los predicadores con mayor éxito y popularidad. Y yo me he preguntado, ¿a qué éxito se refieren? Porque los ponen aquí que son, los conocen como ahorita con los medios de difusión, los conocen todos. ¿A qué éxito se refieren? Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y el verso 16, él dice: pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme.
porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces no es una ocasión para gloriarse, ni para decir esto. Eso no va a tener nada que ver cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Y me atrevo a decir, ni cuántas almas has ganado para Cristo. Van a ser parte del trabajo de uno, la responsabilidad que uno tenemos. Eso nos van a contar como mérito. En una ocasión escuché a un hombre de Dios, ya no está con nosotros, ya está con el Señor, decir: yo prefiero estar en la lista de los 10 más buscados por Satanás que estar en la lista de los 10 predicadores más famosos. Eso está tremendo. Este mismo hombre lo escuché decir en esa predicación, hablar del termostato y el termómetro. Usó el termostato y el termómetro. El termostato está dentro del hogar y el termómetro está afuera. El termostato controla el clima adentro. El termómetro lo controla, el clima lo controla él. Si está caliente, sube. Si está frío, baja. El termostato de acá, adentro, en el cuarto, él es el que lo controla. Yo te doy el frío y yo te doy el calor. Yo soy el que controla el ambiente aquí. Así es el cristiano. Él es el que debe de influenciar en la gente donde esté. No importa que nos rodeemos en medio de pecadores. Trabajamos en los trabajos que trabajamos. Tenemos gente que no es cristiana. Y donde combinamos hay mucha gente que no es cristiana. Párate, vete cuando tú vayas solo a la tienda. No cuando vayas a comprar el mandado porque tú ocupas todo, no, porque lo vas solo a comprar una cosa o dos. Y ve la gente por todos lados y mira, empieza a mirarlas. ¿Cuánta de esta gente conoce a Dios? ¿Cuánta de esta gente conoce a Cristo? ¿Cuánta de esta gente los miras de una manera y otros en su mundo? Cada quien haciendo, pues claro, ese es el ambiente del mundo. Todos andan en sus cosas, en sus tareas. Pero nomás ponte a analizar. Y muchas veces uno convive con todos ellos. Los fariseos, cuando fueron a murmurar con los discípulos, que le dijeron: mira, tu maestro convive con publicanos y pecadores. Y el Señor Jesucristo ahí le dio su respuesta merecida a los fariseos. Y está fuerte, muchos dicen que estuvo fuerte, como que ahí le cerró la puerta. No, la puerta a ellos lo cerraron. No el Señor. Él les dijo: el enfermo es el que tiene necesidad de médico. Y yo no he venido a llamar a justos, si ustedes se creen justos, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores, a los que reconocen su condición. A esos es los que he venido a hablar. Es lo que está hablando aquí. Y es lo que la ilustración que puso este hombre de Dios del termómetro y el termostato. Porque aunque estés en medio, rodeado con gente pecadora, con gente que no conoce a Dios, quien va a tener la influencia ahí es el Hijo de Dios. Es la hija de Dios, porque tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y es más poderoso el que está dentro de ti que el que está afuera. No estoy predicando. No estoy predicando. Yo sé que a lo mejor van a decir: wow, este ya no está predicando, ya no está enseñando. Vamos para allá, Apocalipsis capítulo 14. No sé cuánto tiempo tengo, pero vamos a... Esta es la razón de mi introducción. Miren, los primeros versos de Apocalipsis, capítulo 14, verso 1 al 5. Ahí presentan al grupo de hombres más victoriosos que conocerá el mundo. Las Escrituras describen a hombres como José, Daniel, Pablo, hombres fieles a la causa del Señor, santos, inclaudicables. Pero nunca habrá un grupo tan grande a la vez como lo va a haber en el tiempo de la tribulación, con los 144,000. Ellos van a salir del peor holocausto en la historia, la tribulación, cansados de la batalla, pero triunfantes. Ellos van a ser, por decirlo así, como los 144,000 Danieles. Otros les llaman los 144,000 San Pablos. El capítulo 7 de Apocalipsis los presentó después de los horribles acontecimientos del sexto sello, donde el mundo habrá experimentado guerras, hambres, pestilencias, epidemias, grandes plagas,
terribles terremotos y otros desastres naturales que traerán como resultado la muerte de millones de personas. En el verso 1 que miramos en el estudio pasado, miren, capítulo 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Se acuerdan ustedes que en el estudio pasado terminamos hablando de este primer verso? Y les mencioné que hay gente, hay algunos, por no decir muchos, hay algunos que igualan este pasaje de Apocalipsis 14:1 con Hebreos capítulo 12, versos 22 y 24. ¿Se acuerdan que ahí terminamos? Ya se los describí. Ahí describe al monte de Sión celestial como la morada de Dios, el cielo. Y este pasaje que acabamos de leer en 14 y el verso 1, ahí describe la venida de Cristo al monte de Sión terrenal. Miren las consecuencias que hay cuando no aclaramos bien si no entendemos bien, no damos la interpretación correcta del texto, porque eso es lo más importante. Si este pasaje que leímos en el 14:1, Apocalipsis 14:1, se refiriera al monte de Sión como el cielo, todo lo que hemos venido analizando en cuanto a los 144,000 perdería su significado, porque eso indicaría que los 144,000 van a morir en la tribulación. Y aparte de eso, el sello de la marca que Dios les puso a ellos para protegerlos, que nada les dañara, pues no va a tener sentido. ¿Sí me explico? El profeta Isaías, Joel, Zacarías y muchos salmos apoyan la identificación del monte de Sión que habla en este pasaje como el monte de Sión terrenal. Una sola escritura le voy a dar. En el Antiguo Testamento está mucho. El Salmo capítulo 2, versos 6 y 9, que habla exactamente de dónde es el lugar donde está el Señor, el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, con los 144,000 ahí. Salmo capítulo 2, versos 6 y 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este es para cuando Él establezca su reino mesiánico aquí en la tierra. Entonces ahí ya está hablando, por eso les dije que al principio del capítulo 14 está hablando ya los finales de la tribulación, porque todavía nos faltan las otras dos partes. Está dividido en tres partes. Nomás vamos a hablar de esta primera parte de los 144,000. Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención de estos hombres. Y no los oye que se enseñe mucho y se predique mucho. No estoy diciendo algo. Miren el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ahí está otra prueba de que está hablando de la tierra. La escena que se está llevando a cabo ahí del Cordero con los 144,000 se está llevando a cabo en la tierra porque dice, oí una voz ¿de dónde? Del cielo. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No sé por qué, nomás ellos, porque ahí deben estar todos ya, los que sobrevivieron, el remanente y los gentiles que ayudaron a Israel, ya deben estar ahí. Ahí está, este es el comienzo del milenio. Pero ahí menciona los 144,000. Y dice que solamente ese cántico lo aprendieron nomás ellos. Ahora, ese cántico, ¿dónde empezó? Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10, se los voy a recordar, aquí lo tengo, me voy rapidito ya. No me vayan a parar, please. Please. Miren dónde comenzó, ¿se acuerdan? Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 y 10.
¿Se acuerdan cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaron un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de todo pueblo, lengua y nación, y los hiciste para Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ellos empezaron ese cántico nuevo. Ahora, le siguieron después, se les unieron a ellos millares de ángeles, en el verso 12, verse 12, millares de ángeles que comenzaron a decir en gran voz, miren, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Será digno de ser alabado? Si ellos ahí le están alabando. ¿Por qué nosotros aquí en la tierra? Venimos muy cansados, no queremos levantar manos, no queremos cantar, no queremos hacer nada. Y por último, en el verso 3, otros más se van a añadir ahí. ¿Quién es? La creación. Verso 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos están, les oí decir, oigan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. No para ahí todavía. Not yet. Todavía no. Luego en el capítulo 7 y el verso 9 y 10, miramos a los mártires de la tribulación que se unieron a ese creciente coro de alabanza en el cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Ahora, si ustedes observan, los ángeles se van a unir, estos son todos los que están ahí, a los santos del Antiguo Testamento, a la iglesia que ha sido arrebatada y a los mártires redimidos de la tribulación. Se van a unir los ángeles en adoración y en alabanza por la salvación. Aunque los ángeles no experimentan redención, no obstante, ellos se regocijan en la salvación. Lucas capítulo 15, léanlo, cuando habla el Señor Jesucristo, cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo, lo que sucede en el cielo. Gozo, a eso describe el cielo, 4 palabras. Gozo, en inglés son 3. Joy. Verso 4, ya vamos para 4 y 5 para terminar el párrafo. Capítulo 14, verso 4. Estos son, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, eran solteros, no eran casados. Por eso les llaman los 144 San Pablos. Aunque de Pablo pues todavía hay la duda, ¿verdad? Hay un debate, que Pablo no era casado. Entonces, ¿cómo es que pertenecía al Sanedrín? Pablo pertenecía al Sanedrín. Y en el Sanedrín, los 70 que formaban el Sanedrín, todos el requisito era que estuvieran casados. ¿Cómo es que Pablo? Entonces, ahí hay un debate, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, pero miren esto. Voy a leer otra vez. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que sigue el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Esa, grábensela, la voy a hablar, con eso voy a terminar. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ese verso, nomás ténganlo entendido. No está diciendo que son impecables, ya hemos hablado, ¿verdad? No existe hombre en la tierra, ni un ser humano que no sea pecador, ningún ser humano, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él está hablando, aquí Juan, el que está escribiendo, está hablando de unas vidas santificadas y apartadas para Dios. Ellos
ya los tienen seleccionados en todas las partes del mundo, 244,000. Ya están distribuidos para que el día cuando se llegue el tiempo de Dios, ¡pum!, ellos se van a lanzar. Pero miren, son una cosa tremenda lo de ellos. Ahí los mencionan las características. Ahora miren ese verso. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ustedes entienden lo que es la palabra primicias. Hay un debate, y yo nunca he oído a ningún predicador y enseñador, y lo digo con todo respeto, porque he oído a grandes enseñadores, y estoy esperando que me digan, ¿en dónde empieza el ministerio de los 144,000? ¿En dónde fueron salvos los 144,000? Aparecen en el capítulo 7, después de los juicios de los sellos. Pero verdaderamente, ¿cuándo fueron salvos? ¿Dónde empezó el ministerio de ellos? Aquí lo menciona. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron los primeros al principio de la tribulación. En los primeros 3 años y medio, y esto es lo que yo creo, este es mi concepto, en los primeros 3 años y medio, ellos van a andar predicando. Pero como no hay la oposición, ni tanto, sí va a haber, pero no como lo va a haber en la segunda mitad. Porque ahí en los primeros 3 años y medio también, ahora acuérdense esto, les voy a decir esto. Va a haber gente gentil que va a predicar, que son convertidos, que se convirtieron, porque al ver que ya no está la iglesia, yo les mencioné en estudios anteriores y espero que lo hayan analizado eso y lo tengan presente. La señal para el comienzo de la tribulación es Daniel capítulo 9 y el verso 27. Cuando el príncipe de un pueblo que ha de venir, o sea el anticristo, hace pacto con Israel. Ese es el inicio de los 7 años de la tribulación. La tribulación no es la señal para que empiece la tribulación. Porque yo les he dicho, en la tribulación se va a ir mucha gente que ocupa puestos importantes en todas las naciones del mundo. Y el mundo tiene que restablecerse y reorganizarse y reequilibrarse y todo lo que ustedes quieran mencionar para volver a tener un orden. Entonces, cuando ya no va a estar la iglesia, y este es mi pensamiento y lo quiero creer, y siempre lo he creído, miren, porque yo he trabajado estuve 5 años trabajando en el Hotel Marriott, hace años atrás. Hoy estoy ahí nuevamente, y esta Biblia, que se llaman los Gedeones, Dikirios, ¿verdad? Esta está en la mayoría de los países del mundo, en hoteles, en hospitales, en clínicas, en ciertas instituciones, y hasta puede estar en los esos del gobierno también. Si ustedes estudian la vida de estos, hace como 120 años, ellos empezaron a hacer ese ministerio de donar Biblias y llevar Biblias a todos los lugares donde frecuenta la gente. El ministerio de los Gedeones y el ministerio de lo que llamamos aquí en Estados Unidos el Army Salvation o el Ejército de Salvación, son ministerios tremendos que Dios ha permitido que contribuyan para la causa del Señor. Ellos empezaron a hacer ese ministerio de donar esas Biblias y que hubiera en todos los lugares, porque ellos tienen la escritura donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos entienden que al principio de la iglesia no había Biblia, era una traducción oral y eran pedazos de copias del original. La Biblia se completó, me parece que como en el año 200 después de Cristo o en el año 250 después de Cristo, el canon. Es más, estaban esperando nada más el libro de Apocalipsis para ya formar el canon, pero me parece que como en el año 200 ya se completaron los 66 libros de la Biblia. Ahora, no meramente iban a tener la Biblia, acuérdense que eran rollos, todavía no había la imprenta. La imprenta se inventó en el año 1500, por ahí así, por un hombre llamado John Gutenberg. Juan, en español, Juan Gutenberg, de los dos. Tengo gente bilingüe aquí. Y en todo ese tiempo eran trozos,
rollos, más. Entonces no había nada que verdaderamente nutriera. Y luego en el año 600 después de Cristo viene lo que se llama los 1000 años de silencio, donde se levantaron lo eclesiástico de los papas y todo eso, y nomás ellos tenían los escritos de la Biblia. El pueblo no participaba de ello. Entonces, como se dice, la Biblia estuvo escondida por 1000 años, hasta que este hombre llamado, que Dios usó, Martín Lutero, sacó la Biblia de ahí, del catolicismo, y entonces fue cuando se empezó a traducir a los diferentes idiomas, a la alemana, a la inglesa, todo eso. Entonces ellos tomaron eso. Dijo, pues desde cuántos años que la Biblia no ha sido distribuida, no conocen la Biblia, entonces nosotros vamos a hacer eso, para que esta Biblia llegue a los lugares más escondidos de la tierra. Y por 120 años esa generación de ese ministerio de los Gedeones ha llevado a cabo. Y creo yo que después del arrebatamiento, estas Biblias todavía no van a permanecer ahí, porque todavía no va a entrar en función el anticristo con sus restricciones y todo eso. No va a haber, van a estar ellos, al ver lo que sucedió en el rapto, que va a haber gente que desapareció, ellos ya saben, muchos han oído, van a buscar la Biblia, la van a buscar. Y esto es, para mí, estos son los primeros 3 años y medio, y los 144,000 van a andar predicando el Evangelio. Pero el ministerio más tremendo, el de ellos, es cuando se van a enfrentar a esos 3 seres diabólicos, al dragón, Satanás mismo, a la primera bestia, que es el anticristo, y a la segunda bestia, el falso profeta. Ahí entonces donde el Señor los sella con la marca de él, les pone un cerco como a Job. ¿Se acuerdan? Cuando Satanás le dijo al Señor, pues Él te bendice porque Él te adora y te bendice y te alaba y todo eso, y te sirve porque tú le has puesto un cerco en derredor. Y yo no puedo entrar ahí. Quítale ese cerco y verás cómo no blasfemia en tu presencia misma. Entonces esos 144,000 van a traer como un cerco en donde nada los va a poder destruir. Y ellos se van a enfrentar, van a sufrir y van a sufrir esto, pero hasta ahí va a llegar. Ellos se van a enfrentar al mismo diablo, al anticristo y al falso profeta en los 3 años y medio. Entonces la función del ministerio, ese es mi concepto. Y tengo el derecho en especular conforme a la palabra de Dios. Porque no sabemos de ciencia cierta, pero para mí, y por esta escritura, aquí lo dice, aquí viene, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ok, pues hasta aquí. Vamos a... ¿Todavía no llega mi hora? Ok, I'm sorry. No me despido ya, creo que me pasé. No, Dios les bendiga y les guarde mucho. Estén conmigo en el estudio que viene para terminar el capítulo 14. Nos quedan 2 párrafos del capítulo 14, muy importantes. Estudienlos de antemano para que cuando ya estaremos ahí, ustedes ya tengan conocimiento de ello. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y los amo con todo mi corazón a todos ustedes que están participando de este estudio. Dios les bendiga.